tema a evaluar el tema relacionado con la distribución gaussiana o distribución normal, y con eso concluiríamos. Déjenme ingresar a los compañeros que faltan y ya me voy a la presentación. Bueno, sería entonces la distribución, perdón, esto no es la presentación. Lo que nos interesa ahorita entonces es la última de las distribuciones que vamos a discutir, de las continuas, que es la distribución normal o gaussiana. Bueno, esta distribución básicamente muchas veces se obtiene como el límite, déjenme un segundo, como el límite de la distribución binomial cuando el número de ensayos es muy grande, pero la distribución gaussiana aparece en muchas aplicaciones y en muchos contextos porque, según el teorema del límite central, la suma de variables aleatorias de cualquier distribución que sea, en este caso si usted suma variables aleatorias de una distribución exponencial o una distribución uniforme, en el límite la suma de estas variables aleatorias va a converger a una distribución normal o gaussiana. Esto es lo que se llama el teorema del límite central, que no vamos a exponer en el curso, pero esa es la razón por la que en muchas ocasiones, en contextos muy diferentes, la distribución gaussiana siempre va a estar apareciendo. Nosotros vamos a verlo todo de un aspecto mucho más práctico, que es cuál es la forma de esta distribución y cómo calcular probabilidades aplicando las tablas que están en cualquier libro de texto, ¿no?, para el cálculo de la distribución usando la distribución normal estándar. Bueno, espero que si estén viendo la pantalla, si me confirman, por favor. Sí, profe, sí se ve todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, básicamente la distribución gaussiana tiene esta forma que aparece aquí, es 1 sobre raíz de 2pi por sigma, que es la desviación estándar, por e a la menos x menos mu, donde mu es la media, al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Esta distribución tiene, el rango es de menos a más infinito, donde los parámetros son mu y sigma, donde en este caso mu es la media y sigma es la desviación estándar. La distribución como tal tiene una forma acampanada, por eso se llama la campana gaussiana. Es simétrica respecto a la media, o sea, en este caso esta es la media de la distribución, y entonces aparece esta forma acampanada de la distribución. Es simétrica, entonces el valor de mu determina en este caso el centro de gravedad, el centro de la función de densidad de probabilidad, y sigma en este caso es lo que está definiendo la dispersión. Y es una función de densidad que es no negativa, y obviamente por las propiedades de las distribuciones, cuando usted calcula, bueno, ¿qué sabemos nosotros en el caso de una distribución en general? Que cumplen la condición de normalización. Eso lo estuvimos viendo en las semanas anteriores. O sea, si yo tengo una función de densidad de probabilidad, en este caso para una variable continua, bueno, lo que tenemos entonces, digamos que tengo una función de densidad de probabilidad que es f en x, ¿no? En este caso la integral, la condición de normalización me dice que la integral de menos a más infinito tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, obviamente también se va a cumplir para el caso de la distribución gaussiana, y lo que tenemos entonces es que la integral obviamente de menos a más infinito para esta bajo el área, o sea, el área bajo esta campana gaussiana va a ser igual a 1, ¿no? Bueno, ok, y en este caso tenemos como punto de simetría es la media, que es mu, o sea, es una función simétrica con respecto a su media.
Y si usted realiza, por ejemplo, la integral de esta distribución, ¿no? Por ejemplo, el área asociada entre menos y más, menos una y más una desviación estándar, o sea, si usted calcula la integral de menos sigma a más sigma, el área sería 0.6827. O sea, el área en este caso, considerando una desviación estándar, es de 68%, generalmente se analiza de esta forma. Dos desviaciones estándares serían entre menos 2 sigma y más 2 sigma, es más del 95%, o sea 0.9545, y entre menos 3 y de 3 desviaciones estándares, o sea, el área de menos 3 sigma a 3 sigma sería 0.9973. Bueno, tal y como aparece aquí en esta figura que les acabo de poner. Entonces muchas veces esto se utiliza para hacer análisis rápido, teniendo en cuenta si una variable aleatoria se distribuye o no con la desviación, con una distribución gaussiana normal. Por ejemplo, si yo quiero calcular probabilidades con la distribución gaussiana, por ejemplo, me dicen, bueno, este ejemplo, ¿no? Suponga que las mediciones de corriente en un cable tienen una distribución normal con una media de 10 mA y una varianza de 5 mA al cuadrado. Bueno, aquí puse una varianza de 5. Bueno, yo creo que para hacerlo más sencillo podríamos considerar una de 4, ¿no? Para que sea la raíz cuadrada se puede calcular de forma exacta, ¿no? En este caso, denme un segundito. Sí, en este caso vamos a considerar 4 mA, ¿no? Aquí sería 4, después se lo modifico cuando se las pase la presentación. Y de hecho yo puse 4 acá. Aquí esto es un error, sería 4, ¿no? Bueno, si yo quiero calcular entonces la probabilidad de que el resultado sea una medición mayor que 13 mA, tendría que calcular entonces la integral de 13 a infinito de la función de distribución, ¿no? O sea, vámonos al pizarrón. O sea, si yo tengo la probabilidad de que x sea mayor que 13, es la integral de 13 a infinito de la función de distribución, ¿no? En este caso, la función de distribución es 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2. Bueno, pues déjenme borrar acá porque no se está viendo bien. O sea, la función de distribución que yo estoy considerando es la distribución normal y es 1 sobre raíz de 2pi sigma y perdón, aquí no va la integral, y la función como tal es e a la menos x menos mu al cuadrado por 2 sigma cuadrado. Entonces, si yo digo, ok, la probabilidad de que x sea mayor que 3 sería entonces calcular esta integral de 3 a infinito, considerando que la función f en x es la distribución gaussiana. El problema acá es que esta integral no tiene, como tal, no se puede hacer de forma analítica, entonces hay que hacerlo de forma numérica, ¿no? Entonces ese es el pequeño problema que existe con la distribución gaussiana. Por lo tanto, para calcular estas probabilidades, nosotros tenemos que echar mano de tablas o hacerlo de forma numérica, ¿no? Entonces, el problema con la distribución gaussiana es ese, ¿no? En la clase de esto en este caso sería la integral de 3 a infinito. Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor. La integral de 3 a infinito de 1 sobre 2pi
por sigma. Sigma en este caso es la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza, sería entonces raíz cuadrada de 4 sería 2, entonces por eso aquí sería 4 en lugar de 5. E a la menos x menos 10, donde 10 es la media, al cuadrado sobre 2 por sigma, y sigma, sigma cuadrado, en este caso sigma cuadrado es 4. Calcular esta integral. Bueno, esta integral no se puede hacer de forma analítica, hay que hacerla de forma numérica. Deme un segundo. Hay que hacerla de forma numérica. Y ese es el principal reto que existe cuando calculamos probabilidades utilizando la distribución normal o la distribución gaussiana. Acá, por ejemplo, bueno, usted la puede hacer o bien usando las tablas de distribuciones que están en cualquier libro de estadística. Ahora, para usar las tablas de distribuciones, tenemos que convertir la variable aleatoria a una variable normal estándar. Bueno, ahorita les voy a ilustrar cómo se hace si yo, por ejemplo, quiero utilizar un programa, por ejemplo, puede ser MATLAB, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy yo puedo por ejemplo, definir, bueno, en MATLAB usted tiene la opción de ver, por ejemplo, todas estas distribuciones. Todas estas distribuciones están aquí programadas. O sea, existen bibliotecas que me permiten a mí tener, en este caso, ahorita se los voy a mostrar. Por ejemplo, norm PDF, ¿no? Por ejemplo, esta función me genera la función de densidad de probabilidad para una distribución gaussiana o normal con media mu y desviación estándar sigma. Entonces, en MATLAB están programadas, como existen bibliotecas estadísticas, entonces están programadas todas estas distribuciones. En este caso yo lo que voy a hacer es, digo, ok, yo tengo entonces, voy a generar una función que es de esta forma, se llama function handle. En MATLAB existe esta opción. Deme un segundito, por favor. Bueno. ¿Sí? Matica, es que estoy en clase ahorita yo. Es María de la Luz Benítez Cardoso. Benítez Cardoso. Ok, bueno. Disculpen. Bueno, lo que voy a hacer entonces es integrar esta función que yo acabo de generar. Aquí en la presentación le puse algunas instrucciones que ustedes pueden ir copiando y utilizando. Bueno, yo definí esa función que es con la distribución, en este caso gaussiana. Lo puse de 13 a 10.000. ¿Por qué? No tengo la opción de poner infinito, pero pongo un número suficientemente grande. Bueno, me dice entonces que el área, en este caso la probabilidad de que sea menor, de que sea mayor que 13, es de 0.0668. Ese resultado lo vamos a tener ahí. Es 0.0668. Se puede hacer, hay que hacerlo de forma numérica, o sea, es la única opción que tenemos. Ahora, si queremos usar las tablas de probabilidades, tenemos que entonces utilizar lo que se llama la variable aleatoria normal estándar. La variable aleatoria normal estándar es una variable aleatoria que tiene media 0 y desviación estándar 1.
y tiene entonces esta función de densidad de probabilidad. La idea es que yo puedo convertir cualquier variable aleatoria con una cierta media y una cierta desviación estándar en normal estándar. ¿Cómo? Normalizando. ¿Cómo se normaliza una variable? Bueno, si yo tengo entonces, aquí voy a borrar. O sea, la función de densidad de una variable aleatoria normal, esa es una variable aleatoria normal o gaussiana, pero que tiene esta forma, la función de distribución. Es esta la función de distribución. Y en este caso lo que nosotros, ¿cómo usted obtiene esa variable z? Bueno, sería entonces la variable que usted tiene menos la media entre sigma, y de esta forma entonces normalizamos. Nosotros normalizamos la variable x. Entonces, si usted tenía una variable x con una media mu y una desviación sigma, cuando usted normaliza obtiene una variable z con una media 0 y una desviación estándar 1. ¿Ok? Entonces ese sería el procedimiento para normalizar. Entonces yo lo que tengo entonces que hacer es normalizar, y una vez que yo normalice, yo puedo usar entonces las tablas de probabilidades. Las tablas de probabilidades que aparecen en los libros de texto o en internet, como usted las puede buscar, me calculan la función de distribución acumulada. O sea, la probabilidad de que z sea menor o igual que un valor de z. O sea, es el área de menos infinito a z chiquita. Es básicamente el área que aparece en las tablas, ¿no? Esas tablas usted las encuentra en cualquier lugar. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí a internet rápidamente y vamos a distribución normal estándar. Estándar tabla, ¿no? O sea, bien, usted puede hacerlo en MATLAB usando inclusive en Excel, cualquier otro programa, o bien puede irse entonces a estas tablas, ¿no? Estas tablas lo que me dan a mí es la probabilidad de que para la distribución normal estándar, de que z sea menor o igual que este valor, ¿no? Entonces es esta área, el área de menos infinito a z, o sea, la probabilidad de que z sea menor o igual que z, ¿no? O sea, básicamente la probabilidad que tenemos acá, que calculamos, es de menos infinito a z chiquita de la función de distribución. Y esa área entonces es la que aparece en la tabla, ¿no? Por ejemplo, como la media es 0, ¿no? Como la media es 0, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0 va a ser 0.5, ¿no? La probabilidad de que z sea menor o igual que, por ejemplo, que 1 es de 0.8413. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, sencillamente eso se calculó de forma numérica en algún momento usando estas integrales, pero ya en las tablas aparece sencillamente los valores los valores tabulados, y usted es lo que puede utilizar para calcular diferentes probabilidades. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que tenemos acá. Bueno, aquí les muestro entonces, bueno, esta tabla, ¿no? Qué área bajo la curva se está calculando, qué integral como tal se está calculando. Y vamos entonces a
a nuevamente hacer el problema que ya resolvimos de forma numérica, ¿no? Por ejemplo, supóngase que las mediciones de corriente de un cable tienen una distribución normal con una media de 10 mA y una varianza de 4, miliamperes al cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado de una medición sea mayor que 13 miliamperes? Bueno, ya sabemos que es la probabilidad de que X sea mayor que 13. Ahora, tenemos entonces que estandarizar para usar la tabla de distribuciones. O sea, que sería entonces, si mu es 10 y la desviación estándar es 2, entonces la variable aleatoria normal estándar correspondiente a x igual a 13 sería x menos 10 sobre mu, sobre sigma, ¿no? O sea, voy acá. O sea, efectivamente yo tengo que pasar, bueno, lo voy a escribir aquí con más detalle, ¿no? O sea, hay que estandarizar, ¿no? Estandarizamos. O sea, si yo tenía entonces una distribución, cuando hago esta operación, entonces estandarizo, ¿no? Entonces aquí me quedaría 13 menos la media, que es 10, sobre la desviación estándar, que es 5, que es 2, perdón. O sea, sigma cuadrado es 4, sigma es igual a 2. Se va a quedar 3 sobre 2 igual a 1.5. Entonces, en lugar de calcular la probabilidad de que x sea mayor que 13, eso es lo mismo que calcular la probabilidad de que z, ¿no?, sea mayor. O sea, vamos de la no estandarizada a la estandarizada. En la estandarizada entonces tengo una probabilidad que yo puedo calcular. Es la probabilidad entonces de que z sea mayor que 1.5. Ahora, la probabilidad de que z sea mayor que 1.5 no está en las tablas. O sea, en las tablas lo que es la probabilidad de que z sea menor que z sea menor que z0. O sea, vámonos a la presentación rápido. O sea, la probabilidad que aparece en las tablas es la probabilidad de que z sea menor que z0, que es menor o igual que z. Entonces, es el área de menos infinito a z. Y yo quiero la probabilidad de que z sea mayor o igual. Entonces tengo que ver el complemento, ¿no? El complemento en este caso se calcularía bueno, esto ya lo tenemos claro. O sea, la probabilidad de que z sea mayor o igual, que x sea mayor que 13 es lo mismo que para la normal estándar sea mayor que 1.5, que es lo mismo que sea 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.5. Entonces aquí estamos utilizando las propiedades de los complementos, ¿no? O sea, la probabilidad de que z sea menor que 1.5 es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.5. Ahora, esta probabilidad sí está en la tabla. Sí está. Bueno, generalmente estas son las tablas que tenemos, ¿no? En ocasiones aparecen otros tipos de tablas, pero generalmente esta es la probabilidad que nosotros podemos calcular en las tablas de distribuciones. Ahora, la probabilidad de que... Bueno, acá resumiendo, entonces tengo la normal estándar es 1.5, sería entonces la probabilidad de que x sea mayor que 13 es lo mismo, es la probabilidad de que z sea mayor que 1.5, que es la distribución normal estándar correspondiente, y utilizando el complemento es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.5. Entonces esa sería básicamente la operación que tenemos que calcular. Me voy entonces a las tablas de distribuciones. Si yo me voy aquí a internet para que se vea mejor.
Bueno, la probabilidad de que sea menor que 1.5, me tengo que ir a z, que es 1.5. Bueno, si por ejemplo si fuera 1.52, bueno, voy a ampliar aquí. Por ejemplo, si fuera 1.52, me iría a este punto. Si fuera 1.18, por ejemplo, ¿no? Me iría hasta acá, ¿no? Pero en este caso 1.5. La probabilidad de que z sea menor que 1.5 es 0.9332. O sea que la probabilidad que estoy buscando es 1 menos 0.9332 y es 0.668. Es 0.6, que es lo mismo que yo obtuve cuando hice la otra integral, ¿no? Cuando hice la otra integral. O sea, en este caso, yo tengo la probabilidad de que x sea mayor que 13 es igual a la probabilidad de que z sea mayor que 1.5, que es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.5, que esto está en la tabla. 1 menos 0.9332 sería 0.0668. Y eso sería entonces la probabilidad que, repito, ya lo habíamos obtenido de otra forma, o sea, haciendo sencillamente la integración. Ahora, la integración es algo que no siempre está a nuestro alcance, y entonces las tablas siempre las tenemos de alguna forma. Entonces, el usar estas tablas es, digamos, una herramienta importante, ¿no? De igual forma, yo podría haber dicho, ok, yo tengo, puedo definir una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. O sea, aquí puedo definir una normal estándar. La voy a llamar F4. Puedo calcular la integral, pero ahora la integral la voy a calcular de 1.5 a infinito. No puedo poner infinito, voy a poner entonces 10.000, 0.0668, ¿no? O sea, nuevamente usé la integración, pero bueno, el procedimiento utilizando estas tablas de distribuciones es el que acabamos de exponer ahorita, ¿no? Entonces, bueno, la distribución gaussiana sería la última de lo que obviamente no tenemos tiempo para profundizar mucho en ciertos aspectos conceptuales que tienen que ver con el hecho de que esta distribución, la distribución gaussiana o la distribución normal, es una distribución que aparece en muchísimas aplicaciones. ¿Por qué? Porque es el límite cuando se hace o sea, aparece por un teorema que se llama el teorema del límite central. ¿Qué me dice el teorema del límite central? Si yo tengo una secuencia de variables aleatorias que son idénticamente distribuidas, e independientes, entonces la suma de estas variables, Sn, es una variable aleatoria con distribución gaussiana. Como ustedes pueden ver,
bueno, este teorema no lo vamos a, se lo voy a anunciar, pero no lo vamos a considerar como un tema evaluable porque es un poco más complicado. Es importante, por supuesto. O sea, forma parte de los temas que perecieron por la premura del curso, ¿no? Pero básicamente entonces, yo cuando tengo la suma de diferentes variables aleatorias, pueden ser con una distribución exponencial, una distribución uniforme, la suma de estas variables van a tender a hacer una variable aleatoria con distribución gaussiana. Y resulta que en la vida cotidiana, en los fenómenos naturales, siempre van a aparecer este tipo de confluencia de factores que en principio se pueden ver como la suma de variables aleatorias con una cierta distribución, que al final van a generar un comportamiento colectivo, por así decirlo, que tiene una distribución gaussiana, bueno, aquí puse gaussiana, pero normalmente puede ser normal, ¿no? Distribución normal o gaussiana. Entonces, el hecho de que los fenómenos naturales siempre estén formados a partir de la suma o la confluencia de factores muy diferentes, o la suma de diferentes fenómenos, energía o la suma de diferentes procesos que se van combinando, es una de las causas por las cuales la distribución normal o gaussiana aparece en tantos fenómenos, ¿no? Siempre que tenemos una convolución, una suma de procesos, entonces la distribución gaussiana va a emerger como resultado, ¿no? Entonces, el teorema del límite central lo que nos dice entonces es eso, ¿no? Que si tenemos variables aleatorias idénticamente distribuidas, entonces la suma de esta variable aleatoria va a ser una variable aleatoria que tiene una distribución normal o en este caso una distribución gaussiana, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Bueno, con la distribución gaussiana o normal terminamos lo que serían los temas evaluables del curso. Posiblemente tengamos otro video con estos temas que se nos fueron quedando, como puede ser el teorema del límite central o las pruebas de hipótesis, para que tengamos en este caso este conocimiento de alguna forma lo hayamos visto, pero bueno, el contenido evaluable que queda en este tema. Lo importante acá es dominar la distribución como tal y el cálculo de probabilidades utilizando la distribución gaussiana. ¿Cómo? Auxiliándonos con las tablas de estadísticas que están disponibles en cualquier libro de texto o en internet, ¿no? La tarea de examen que les puse, básicamente lo que tocábamos eran los temas de distribuciones. En el examen, en el segundo examen, entonces incluiríamos el tema relacionado con la distribución gaussiana, la distribución exponencial, como un tema que sería importante que, en este caso las distribuciones continuas, aparecerían como tema del examen. Yo les tengo pendiente que en este caso, bueno, voy a dejar de presentar acá. Nos queda pendiente que yo les haga una revisión de punto por punto de la tarea cuestionario que pusimos la semana anterior, para discutir cada una de las preguntas y las respuestas a estas preguntas, por si hay alguna duda, que creo que sí hay algunas dudas, ¿no? Entonces, eso quedaría para las vacaciones. Ya ahorita es el último día de clases que tenemos. Bueno, quedaría para las vacaciones, quedaría eso, quedaría en este caso, básicamente quedaría en la revisión de las tareas, en este caso y quedaría posiblemente entonces algún material adicional relacionado con lo que sería prueba de hipótesis, pero repito, no lo voy a considerar en el examen, en el segundo examen parcial que vamos a tener regresando de vacaciones. Entonces lo que nos resta regresando de vacaciones es el segundo examen parcial, y ya con eso estaríamos una recuperación de ese examen, y ya con eso terminaríamos lo que sería los contenidos del curso, ¿no? Entonces, básicamente sería todo, ¿no? Bueno, esta sería la última clase del año. Nos veríamos nuevamente el día 12 de enero. El día 12 de enero. El examen no sería el 12 de enero, sería muy apresurado. Yo creo que sería entre el 13 y el 15 de enero. Y
y la certificación sería el día, déjenme checarlo, es el 26 de enero, la certificación de estadística y probabilidad. Como el formato de nuestra certificación es de portafolio, básicamente la idea es que el 26 de enero yo tenga las calificaciones de todos los compañeros y les envío un correo con todas las calificaciones. Entonces ya sabrían cuál sería la calificación del semestre, ¿no? Entonces con esto, bueno, con esto terminaríamos lo que sería los temas de este año. Nos restaría, repito, la revisión de la tarea para que ustedes tengan información, bueno, que les quede bien claro cuáles fueron los errores que cometieron y en qué se equivocaron, y una discusión pormenorizada de las soluciones. Y ya con eso terminaríamos entonces lo que serían los contenidos de este año. Entonces, bueno, por mi parte, el día de hoy sería todo, compañeros. ¿Dudas, por favor? No, profe, todo claro. Perfecto. Bueno, entonces esta semana o la otra ya les voy discutiendo lo que sería la solución de la tarea cuestionario, y nos veríamos el día 12 para discutir ya lo que serían los últimos detalles para prepararnos para el examen de la primera semana de enero. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y su asistencia a pesar de ya lo tardío de esta fecha, y les deseo unas felices vacaciones y que la pasen muy bien. Muchas gracias a todos, por favor. Muchas gracias a todos. Igualmente, Gracias, profe, igualmente. compañero. Cuídense mucho. Feliz año a todos. Cuídense mucho. Y feliz Navidad. Gracias, igual. Cuídense mucho. Recuerden que está complicada la cosa, así que mantengan sus precauciones, por favor. Nos vemos el siguiente año.